Gracias para todos. Muy bienvenido a María, la mamá de Mariano. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿se acuerdan la semana pasada de qué hablamos o no? No me hagan quedar mal enfrente a María, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5, la semana pasada. ¿Está? Un pequeño repaso. Dijimos que el apóstol Pablo era un apóstol, por supuesto, un hermano, un compañero de milicia y era una referencia espiritual, ¿no? Su vida se caracterizaba por algo en específico que miramos la semana pasada. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Aparte de Santiago. Sí, más tarde. No, tampoco. Se caracterizaba por una transformación continua, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, y a medida que él iba creciendo y madurando en su caminar con Dios, esa transformación se da con él, al igual que cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, su vida era acompañada de su mensaje, ¿no? Una cosa iba de la mano con la otra. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Si profesamos ser hijos de Dios, entonces nuestro caminar, nuestro hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, tiene que coincidir con lo que dice la palabra de Dios. ¿Tá? No había hipocresía, no había falsedad en él. Pero también hicimos una aclaración bastante grande e importante también, ¿no? Dijimos que eso no significa que tenemos que ser perfectos. ¿Ah? Entonces, pero la diferencia es que cuando una persona que está caminando con el Señor y es madura en su caminar, cuando se equivoca, inmediatamente responde correctamente y arregla cuentas con Dios y con los demás. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y bueno, y dijimos que Pablo era aprobado por Dios y Dios le confió precisamente la predicación del Evangelio, ¿no? Y ahí entramos en 3 elementos que acompañan el mensaje y ahí sí entramos en, Alejandro, la última es valentía, la primera, integridad, y la segunda, perseverancia. Muy bien. Integridad, ¿no? Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes, lo saben porque lo han visto cuando han estado conmigo, pero también lo saben justamente porque lo han vivido, no solamente lo han observado, pero lo han vivido en él, ¿no? Y bueno, y Pablo le lleva también el Evangelio, pero también lleva una preocupación genuina por las almas de ellos, ¿no? Pablo debía cumplir el llamado que Dios le había encargado que hiciese, ¿no? Entonces, eso era predicar el Evangelio y encargarse de preocuparse por sus almas, ¿no? La perseverancia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de perseverancia? Ahí va, muy bien. Seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de circunstancias adversas o a pesar, en el caso de Pablo incluso, a pesar del sufrimiento, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante. Ahora, hay muchas personas que se desaniman, se cansan y de repente después terminan abandonando el camino de la fe por no perseverar, ¿no? Y qué triste cuando eso sucede, ¿no? Y Pablo mismo dijo, ¿no? Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que seguir adelante. Nunca Dios nos prometió que la cosa iba a ser un color de rosa y que no íbamos a tener ningún problema ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí
promete que Él va a estar con nosotros. Y sí, tenemos todas las herramientas para salir adelante en nuestro caminar con Él. Y la herramienta más grande que tenemos es, por supuesto, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ahora, la tercera es la valentía, ¿no? El poder compartir el Evangelio por tener un temor reverente hacia Dios y no por tener una preocupación por lo que digan los hombres, ¿no? No debemos de temerle al hombre. Incluso la palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar la verdad en amor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por último, Gálatas 1:10 dice, porque ¿busco el favor de los hombres o de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde llegamos la semana pasada. Y hoy vamos a estar mirando los versículos, el capítulo 2, versículos 6 al 9, y vemos que Pablo había sufrido mucho por la causa de Cristo, y aunque muchos de repente lo veían a él capaz como frágil o débil, Dios lo hizo fuerte y poderoso aún en su debilidad. Parecía que el apóstol Pablo estaba defendiendo algunas acusaciones contra él o contra su equipo, ¿no? Por la forma que él habla, ¿no? Y una frase que vimos la semana pasada que también se repite, ¿no? Es, ustedes saben, ¿no? Saben porque yo se los he enseñado y saben que va a venir persecución. Ustedes también saben cosas acerca de mí, hablando de Pablo, porque las han experimentado conmigo. Y todo eso lo lleva a defender precisamente su integridad en el ministerio, ¿no? El desafío de modelar a Cristo en lo que cree y cómo se conduce hacia su congregación, pero también hacia su comunidad, ¿no? Y el líder escogido por Dios para llevar el Evangelio también está encargado de pastorear los corazones de la gente, ¿no? Y bueno, no lo busquen, pero Hebreos 13:17 nos habla precisamente que un día vamos a tener que dar todos cuentas delante de Dios, ¿no? Especialmente aquellos que somos pastores, tenemos que dar cuenta por las almas que Dios nos ha encargado, ¿no? Y bueno, y el buen testimonio de Pablo y de la iglesia era muy conocido por todos, como ya vimos anteriormente, al punto de que no tenían que decir nada, ¿no? Entonces, es ahí donde entramos ahora en el versículo 6, que dice, ¿no? Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y en el versículo 6, el título acá le puse, honra y gloria no busco, Dios me dio autoridad, ¿no? Pablo estaba consumido por glorificar a Dios, ¿no? La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Si comemos, bebemos o cualquier cosa que hacemos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Él no buscaba estimación, no buscaba alabanza, aplauso, reconocimiento de los hombres. Alejandro, si podés buscar ahí en el versículo 12 del capítulo 2, ¿qué dice, por favor? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Muy bien. Caminar como es digno del Evangelio, ¿no? Caminar de una forma que trajera gloria a Dios. Y bueno, y la única gloria que Pablo buscaba era una gloria eterna precisamente, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Muy bien, a Él sea la gloria, ¿no? Todas las cosas son de Él, ¿no? Entonces,
él podía haber impuesto su autoridad apostólica para hacer lo que él quería o para hacer lo que él pensaba que era correcto y de repente era más rápido, pero sin embargo no lo hizo de esa manera, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que entender, especialmente cuando trabajamos con gente, a veces es más difícil tratar de ver qué es lo que quiere uno o el otro. A veces se nos hace más fácil de repente tratar de imponer algo, pero a nadie le gusta que le impongan las cosas, ¿no? Entonces es mucho mejor cuando trabajamos juntos para llegar a un acuerdo en las cosas, ¿no? Y bueno, en nuestra vida le da o le saca autoridad al mensaje del Evangelio, depende de cómo nosotros estemos viviendo. Si estamos viviendo correctamente, le damos más autoridad al mensaje del Evangelio, incluso porque está respaldado por nuestra vida. Pero cuando nosotros no nos comportamos como debemos, también es una mancha para el Evangelio, ¿no? Versículo 7, ¿no? Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y el versículo 7 puse, hemos demostrado ser buenos y tiernos entre ustedes, ¿no? Al movernos entre ustedes, fuimos amables con ustedes. No hemos venido para tratar de aprovecharnos de ustedes, ¿no? No hemos venido para explotarlos, no hemos venido para manipularlos. El líder espiritual es el que se preocupa por el bienestar de la congregación y es sensible a las necesidades personales de cada uno en esa congregación. Ahora, esto implica ciertas cosas también, ¿no? Ciertas cualidades. Implica que el líder hace la aceptación de todos. El líder tiene compasión, tiene respeto, tiene paciencia, tiene tolerancia por las imperfecciones de los demás, tiene ternura de corazón y tiene lealtad, ¿no? Y es evidente por su forma de escribir defensivamente que la autoridad de Pablo estaba siendo cuestionada, y entonces Pablo se estaba defendiendo. Probablemente veían a Pablo como otro charlatán espiritual del montón, ¿no? Como otro falso maestro, una persona que solamente le interesaba sacar ventaja de la gente y sus finanzas. Alguien que quería ejercer poder sobre las personas y de repente los quería controlar. Bueno, Pablo podía haber ejercido su autoridad apostólica y demandar respeto, sin embargo, miró la situación desde otro punto de vista. Miró a la iglesia como lo que siempre decimos, ¿no? Es una familia, ¿no? Y bueno, la familia necesita un padre y una madre para funcionar correctamente, ¿no? Y bueno, los líderes espirituales en la iglesia cumplen exactamente esa función de nutrir, de cuidar, de proteger a sus hijos individualmente, ¿no? Y bueno, y él tenía una compasión genuina por los hijos de Dios. Tenía un corazón sensible a las personas que Dios había puesto a su cargo, ¿no? Y bueno, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy seriamente, ¿no? Porque por algo Dios los puso a ellos allí, a ustedes acá, también a nuestro cargo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Era muy compasivo y amable con ellos, apacible, bondadoso, mostraba paciencia, ternura y amor. Y esa frase, esas palabras, sentir afecto, es sentir añoranza por alguien, como el mensaje encontrado en una lápida de una señora a su hijo que está muerto, ¿no? El pastor cumple la función espiritual de un padre y de una madre. Alejandro, ¿qué dice
Primera de Tesalonicenses 2, 7 primero y después el 11. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Muy bien. Pablo quiere enfatizar precisamente la intimidad, quiere enfatizar la atención primaria que se requiere cuando estamos hablando de criar o de cuidar a un hijo o una hija, ¿no? Tenemos la figura de una madre. Físicamente estaba de parto para darlos a luz. Espiritualmente, Pablo estaba de parto para llevarlos a la madurez espiritual precisamente, ¿no? Y no hay otra relación humana tan íntima, tan dulce y tierna como la de una madre amamantando o criando a sus hijos, ¿no? Calienta el bebé con el calor de su cuerpo. Y es un acto de amor que no busca nada a cambio. Un bebé que no se puede defender, que está allí solamente siendo protegido por su madre, ¿no? Y bueno, entonces precisamente una madre ilustra un cuidado suave y el padre ilustra una firme autoridad. Y ese balance es lo que el liderazgo espiritual está buscando dentro de la iglesia también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros anhelamos ver en la iglesia para cada uno, para que el Señor obre también en nuestra vida y a través de nosotros en esas cosas, ¿no? El versículo 8 dice: teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, ¿no? Este versículo lo puse ahí: hemos invertido gozosamente para llevarles el Evangelio hasta nuestra propia vida. Los amamos. Pablo tiene un amor por cada uno de los que Dios ha puesto a su cuidado. Tiene una profunda compasión amorosa y un afecto de una madre, así como la dureza de acero de un guerrero y un soldado que viene a ser la figura del padre, ¿no? Él demuestra la firmeza, ¿no? Y un gran afecto, ¿no? Significa demasiado anhelo por alguien, como el profundo anhelo y el afecto por un pequeño bebé, que de repente, por alguna causa, ha fallecido, ¿no? El líder espiritual tiene la responsabilidad y el anhelo de tener una relación tierna con su congregación, con su pueblo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Nosotros no estamos acá para ser dictadores, estamos acá para construir, precisamente llevarlos a cada uno a la madurez espiritual, pero también para que eso sea posible, nosotros tenemos que dar de nosotros para que ustedes puedan confiar en nosotros y puedan ver que no estamos acá solamente para estar por un tiempo y después nos vamos. Hoy por hoy sabemos que el día de mañana la idea es que busquemos un pastor para esta iglesia. Ninguno de nosotros dos tiene fecha de vencimiento en este momento, entonces no es que estamos apurados para eso, pero sí obviamente nos preocupa la marcha de la obra y como meta queremos conseguir a alguien para que el Señor obre y él pueda ser el líder de esta iglesia en algún momento también, ¿no? Pero estamos contentos con lo que Dios está haciendo también, ¿no? Y bueno, y es ese anhelo, es como una compulsión maternal, ¿no? Como niños espirituales, dice la palabra de Dios, también teníamos que darle la sincera palabra de Dios, la leche espiritual, ¿no? Cada uno de nosotros está en distintas etapas de su crecimiento espiritual.
Algunos pueden digerir solamente leche, algunos otros están preparados para un alimento un poquito más sólido, ¿no? Entonces tenemos que ser sensibles a esas cosas también, ¿no? Y bueno, dice, no acudimos a ustedes por deber, no fue por autoridad delegada, ni una simple responsabilidad. Estábamos ansiosos, celosos, estábamos apasionados, ¿no? Y esto fue generado por un gran afecto que nosotros le tenemos a ustedes, ¿no? Y eso lo vemos precisamente cuando vienen personas de otro lado que han venido a ayudarnos con el proyecto de la construcción. No los conocían hasta ese momento, no podían hablar el idioma, sin embargo, tienen un gran afecto por cada uno de ustedes y están dispuestos a dar de su tiempo, de sus finanzas, de sus vacaciones, para venir y ayudarnos con la construcción de esto por amor al Señor y por amor hacia ustedes también, ¿no? Entonces, qué bueno cuando vemos eso en práctica en nuestra vida también, ¿no? Y dice, les compartimos el Evangelio, un mensaje de lo cual nosotros también retenemos una parte. Le decimos lo que es el Evangelio, pero el Evangelio es parte de nosotros, es parte de lo que somos, pero se los compartimos a ustedes para que ustedes también tengan ese sentido de responsabilidad de que una vez que lo aceptaron, también puedan dárselo a otros también, ¿no? Les estamos dando algo que no solamente puede salvar sus almas, sino que también los puede santificar. En otras palabras, los puede hacer más como Cristo cada día, ¿no? Y después dice, les entregamos nuestras propias vidas, ¿no? No tiene límite el sacrificio que estaban dispuestos a hacer para que estos hermanos escucharan el mensaje del Evangelio, ¿no? Y a veces tenemos que llegar a ese punto, ¿no? La palabra de Dios dice, Jesús dijo, no tengo mayor amor que el que da su vida por sus amigos, ¿no? Bueno, Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para que otros escuchen el Evangelio, ¿no? Muchas veces sabemos que hay amigos, conocidos, que todavía no han escuchado el Evangelio y sin embargo no tenemos ese sentido de urgencia, ¿no? No, pero estoy muy ocupado, pastor, tengo tantas cosas para hacer, la semana que viene lo hago, el mes que viene, y sin embargo la Biblia nos dice que nuestra vida es como la neblina que hoy está y mañana se va. Y no tenemos garantía de nada. ¿Y qué si nosotros decidimos esperar y esa persona fallece? Y nosotros éramos los que teníamos que darle ese mensaje, ¿no? Entonces, que realmente tengamos ese sentido de urgencia en nuestra vida, ¿no? Bueno, le entregamos nuestra propia vida, o sea, la totalidad de nuestra existencia terrenal. Les entregamos nuestra alma. Estamos dispuestos a dar la vida por ustedes para que ustedes puedan conocer a Dios. Y bueno, y esto es lo mismo que hace una madre. Deja de lado su vida para dar su vida por la de este bebé que recién comienza la vida, ¿no? Y bueno, y ella exhibe diferentes cualidades, ¿no? Ella exhibe sacrificio, sacrifica mucho por el bebé y por nosotros aun cuando somos más viejos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Llega un punto que nosotros como adultos tenemos que sacrificar por nuestros padres. Esa madre también exhibe humildad, ¿no? Es humilde y eso trata de imponerle también a sus hijos también, ¿no? Ella es extremadamente generosa, ¿no? Qué bueno
que aprendamos desde muy chicos a ser generosos. ¿Por qué? Porque Dios es muy generoso con nosotros y nos da mucho más de lo que pedimos o pensamos o merecemos, ¿no? Y esa nueva vida, ese bebé, domina la vida de su madre, la consume a la vida de su madre, pero a la mamá no le importa. Y después la pregunta, ¿no? Hablando de Pablo, hacia ellos, ¿qué son ustedes para nosotros? Bueno, son de gran valor para nosotros. Son algo irreemplazable para nosotros. No tenemos ninguna intención de deshacernos de ustedes, ¿no? Les tenemos un profundo afecto y no podemos tratarlos con indiferencia y con desprecio. Entonces, eso es lo que son para ellos. No son una cosa más que tienen que hacer. Son un regalo de Dios que les ha dado para que ellos puedan invertir sus vidas en ellos, para que en ellos pueda haber esa comprensión del Evangelio y esa transformación de una vida. Y por último, el versículo 9. Hagan memoria. Vinimos preocupados por su destino eterno, ¿no? Dice, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser una carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Nuevamente, como una madre cansada, trabajando de día y de noche para sus hijos. Ellos vinieron a trabajar. Yo vine para servir, dijo el Señor, no para ser servido, ¿no? Porque Él quería proveer para sus necesidades, ¿no? Y bueno, dice, piensen y recuerden cómo nos comportamos y trabajamos incansablemente con ustedes. Estábamos allí para dar, no para recibir. Hagan memoria de lo duro y de lo difícil que fue para nosotros cuando estábamos con ustedes. Ellos sacrificaron todo para llevarles el Evangelio. Pablo hacía carpas para poder mantenerse a flote económicamente y no ser una carga para ellos, ¿no? Entonces, Pablo no fue a lucrar, fue a predicar, ¿no? Él tampoco quería que otros pensaran que tenían que pagar para escuchar el Evangelio, ¿no? Entonces, tenían que entender, ¿no? Es el Evangelio de Dios, la fuente es Dios, el sujeto es Dios y la salvación es un regalo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y en conclusión, entonces, no busquemos la honra de los hombres, sino la aprobación de Dios. En segundo lugar, hemos demostrado ser buenos y tiernos entre ustedes. Hemos invertido gozosamente para llevarles el Evangelio hasta el punto de sacrificar nuestra propia vida. Bueno, hagamos memoria y preocupémonos por el destino eterno de aquellos que todavía no han conocido a Cristo y aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para ser de buen testimonio, incluso con nuestra propia vida. Tengamos un momentito de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Así que ayúdanos, Señor, a vivir una vida que coincide con el Evangelio. Una vida que te representa correctamente como nuestro Salvador personal, como el perfecto Hijo de Dios, que también fue el perfecto ejemplo para nosotros.
Así que guíanos, Señor, pon en nuestro camino a aquellas personas que todavía no han conocido o no han entendido el Evangelio, para que hoy pueda ser el día de salvación. Así que gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias por las visitas que nos has dado también, y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda hacer la obra en nuestros corazones y nosotros podamos hacer los cambios debidos para que ella pueda tener el fruto adecuado en nuestras almas también. En el nombre de Jesús. Amén.